En la cena de su empresa, su colega preguntó, ¿qué se siente ser una mantenida? Todos rieron, incluido mi esposo. Sonreí y le pregunté al CEO, ¿y qué se siente saber que esta mantenida es su jefa? Si aún no estás suscrito al canal, haz clic en el botón de suscripción y activa la campanita para no perderte ninguna de nuestras historias. Tu apoyo significa todo para nosotros. Si esta historia te parece interesante, déjale un like. También me encantaría saber de qué ciudad eres, déjanos el nombre de tu ciudad en los comentarios. Ahora, empecemos con la historia. El aire en nuestro ático olía a laca y a una ansiedad cara. Javier se ajustaba el nudo de su corbata de seda por 10ª vez frente al espejo de cuerpo entero, un general inspeccionando su armadura antes de la batalla. La gala anual de Quantum Capital no era solo una cena, era su campo de batalla, su escenario, el lugar donde su valor como hombre se medía en palmadas en la espalda y risas cómplices de otros hombres con trajes igual de caros. Cariño, ¿estás segura de ese vestido? Dijo, su reflejo frunciendo el ceño. Es simple. La esposa de Ricardo llevará un Chanel, te lo aseguro. Tienes que proyectar éxito, es importante para mi imagen. Le sostuve la mirada a través del espejo. Mi vestido era una pieza de seda negra, elegante y atemporal. No gritaba una marca, susurraba confianza. Prefiero la comodidad a la ostentación, ya lo sabes, respondí con una sonrisa que no llegó a mis ojos. Él suspiró, un sonido que había aprendido a interpretar como una mezcla de frustración y resignación cariñosa. Para él, yo era su proyecto fallido, la esposa brillante que un día, de repente, decidió retirarse del juego para dedicarse a sus cosas. Una pequeña galería de arte online, una consultoría creativa a tiempo parcial. Pasatiempos. Así los llamaba él. Me volví y caminé hacia el ventanal que dominaba el perfil nocturno de la ciudad. Las luces parpadeaban como promesas lejanas. Hace 5 años, yo era una de esas luces, la más brillante de todas. Mi primera empresa de tecnología financiera, Nexus, fue mi creación, mi obsesión. La llevé de una idea en una servilleta a un unicornio tecnológico. Pero el éxito me devoró. El estrés, las noches sin dormir, la presión constante, me quemaron por dentro. El día que firmé la venta de Nexus por una cifra con 9 ceros, sentí un alivio tan profundo que fue casi doloroso. Decidí desaparecer. Quería una vida tranquila, anónima. Fue entonces cuando, a través de un amigo en común, conocí a Javier. Él trabajaba en Quantum Capital, una firma de inversión que, en aquel momento, se tambaleaba al borde de la quiebra. Vi potencial donde otros veían ruina. Usando una fracción de mi fortuna, creé un fideicomiso ciego y, de forma anónima, inyecté el capital que necesitaban. Los salvé. Me convertí en su accionista mayoritaria, la misteriosa benefactora de la que solo el CEO, el señor Morales, conocía la identidad. Me casé con Javier creyendo que podríamos construir algo real, algo que no estuviera basado en mi cuenta bancaria. Quería que me amara por ser Elena, no por ser la dueña de su mundo. Pero mientras observaba su reflejo, tan preocupado por las apariencias, una duda fría se instaló en mi corazón. ¿Había pagado un precio demasiado alto por mi anonimato? El precio de su respeto. El salón del hotel era una catedral dedicada al exceso. Candelabros de cristal derramaban una luz dorada sobre un mar de trajes oscuros y vestidos de gala. El aire vibraba con conversaciones sobre mercados emergentes y fusiones hostiles. Javier navegaba por la multitud como un tiburón en su hábitat natural, apretando manos, sonriendo, absorbiendo la adulación. Yo lo seguía un paso por detrás, una sombra silenciosa, la esposa trofeo. Pronto nos encontramos en la mesa principal, un verdadero nido de víboras. Allí estaba Ricardo, el colega más odioso de Javier, un hombre cuya personalidad era tan llamativa y vacía como su reloj de oro. El señor Morales, el CEO, me saludó con una inclinación de cabeza casi imperceptible, sus ojos llenos de una nerviosa formalidad. Y luego estaba Isabela, la hermana de Javier. Isabela era una mujer construida sobre una base de desdén y Chanel de imitación.
Me escudriñó de arriba abajo, sus labios curvados en una mueca de falsa dulzura. Elenita, qué gusto verte, dijo, su voz lo suficientemente alta como para que la mitad de la mesa la oyera. ¿Sigues con tu tiendita de arte por internet? ¡Qué tierno! Menos mal que mi hermano es tan exitoso para que puedas dedicarte a tus hobbies. Sentí las miradas sobre mí. La condescendencia era tan espesa que se podía cortar con un cuchillo. Antes de que pudiera responder, Ricardo levantó su copa de champán. «Exacto», exclamó. Todo hombre exitoso necesita una mujer que le decore la casa, un brindis por Javier, el verdadero pilar de esta familia. Un coro de risas forzadas recorrió la mesa. Miré a Javier, esperando una defensa, una palabra, un gesto. En lugar de eso, vi cómo su pecho se hinchaba de orgullo. Sonrió, complacido, aceptando el halago, como si fuera suyo por derecho. No me defendió. Para él, mi aparente falta de ambición era la prueba definitiva de su propio éxito. Me recosté en mi silla, adoptando una máscara de serenidad. Sorbí mi agua con gas y observé. Observé cómo Ricardo se jactaba de un contrato que acababa de cerrar, cómo Isabela hablaba de sus próximas vacaciones en Bali, cómo Javier asentía y sonreía, el rey de su pequeño y superficial reino. Ellos no me veían. Veían a través de mí. Veían a una mujer bonita, silenciosa y, sobre todo, inofensiva. Y esa noche, decidí que estaban a punto de descubrir cuán equivocados estaban. La calma antes de la tormenta estaba a punto de terminar. La cena avanzaba entre platos mediocres y conversaciones aún más insípidas. El zumbido del alcohol comenzaba a llenar el salón, aflojando las corbatas y las lenguas. Javier estaba en su elemento, contando una anécdota sobre un yate y un cliente de Dubái que probablemente era medio inventada. Yo me había retirado a mi propio mundo, un lugar silencioso donde analizaba la dinámica de poder de la mesa como si fuera un algoritmo complejo. Veía la inseguridad de Ricardo, la avaricia de Isabela, el miedo de Morales. Y la complacencia de mi esposo. Fue Ricardo quien encendió la mecha. Después de varias copas de champán, se puso de pie, golpeando su copa con un tenedor para llamar la atención. Un silencio expectante se extendió por las mesas cercanas. Un momento, por favor, dijo, arrastrando las palabras. Quisiera proponer un brindis no oficial. Un brindis por el hombre de la noche, mi gran amigo, el futuro de esta firma. Javier. Hubo un aplauso cortés. Javier sonrió, inclinando la cabeza con falsa modestia. Pero Ricardo no había terminado. Su mirada, vidriosa y maliciosa, se deslizó por la mesa hasta posarse en mí. Pero, seamos sinceros, continuó, su voz goteando sarcasmo, el verdadero brindis es por Elena, qué inspiración para todas las mujeres. Dinos, Elena. Hizo una pausa dramática, asegurándose de tener la atención de todos. Sentí un nudo de hielo formarse en mi estómago. Sabía lo que venía. Dinos, ¿qué se siente no hacer absolutamente nada mientras tu esposo conquista el mundo? La pregunta quedó suspendida en el aire, cruel y afilada. Un silencio incómodo duró un segundo, dos, antes de que alguien soltara una risita nerviosa. Ricardo, envalentonado, continuó su ataque. No, en serio. Debe ser genial tener un sugar daddy que pague todas las cuentas, ¿eh? Poder dedicarte a pintar cuadritos y esas cosas. Y entonces, el dique se rompió. La mesa de ejecutivos, hombres que se consideraban a sí mismos pilares de la sociedad, estalló en carcajadas. No eran risas discretas. Eran carcajadas abiertas, burlonas, crueles. El sonido rebotaba en las paredes del opulento salón, y cada eco era una bofetada. En ese momento, el mundo se redujo a un solo punto, el rostro de mi esposo. Mis ojos buscaron los suyos a través de la mesa, en una súplica silenciosa. Deténlo, le rogué sin palabras. Di algo. Defiéndeme. Javier me miró. Vi una fracción de segundo de duda en sus ojos, una chispa de conciencia.
Pero luego, su rostro se relajó, sus labios se curvaron y se echó a reír. No fue una risa incómoda. No fue una risa para salir del paso. Fue una carcajada genuina, sonora, profunda. Se rió con ellos. Se rió de mí. En ese instante, con esa risa, validó cada palabra insultante, cada gramo de desprecio. Le dijo a todo su mundo que sí, que estaba de acuerdo, que su esposa era un chiste, un accesorio, una mantenida. El tiempo pareció detenerse. Podía sentir el calor subiendo por mi cuello, la sangre martilleando en mis oídos. Pero por fuera, permanecí inmóvil. Una estatua de hielo en medio de un incendio. La risa de Javier fue el sonido de 15 años de confianza, de amor, de promesas silenciosas, haciéndose añicos contra el suelo de mármol. El pacto estaba roto. El juego había terminado. Lentamente, dejé que mi propia expresión cambiara. La máscara de serenidad se disolvió, reemplazada por una calma absoluta, una quietud que era mucho más aterradora que cualquier grito. Las risas empezaron a morir una a una cuando notaron mi cambio. El silencio volvió a caer sobre la mesa, esta vez cargado de una tensión eléctrica. El depredador se había dado cuenta de que su presa no estaba asustada. Estaba esperando. Con una lentitud deliberada, me puse de pie. El movimiento fue tan fluido y silencioso que capturó la atención de todos los que aún no me miraban. El rasgueo de mi silla de seda contra el suelo fue el único sonido en un salón que de repente parecía una biblioteca. Ignoré a Ricardo por completo, como si fuera un mueble sin importancia. Ignoré a Isabela y su sonrisa congelada. Ignoré a mi esposo, cuya propia sonrisa se había desvanecido, reemplazada por una expresión de confusa aprensión. Mis ojos se clavaron en un solo hombre, el señor Morales, el CEO. Él me sostuvo la mirada, tragando saliva visiblemente. El sudor comenzaba a perlar su frente bajo las luces calientes. Parecía un hombre que sabía que el verdugo había entrado en la habitación, pero no entendía por qué venía a por él. Caminé alrededor de la mesa, mis tacones produciendo un sonido nítido y decidido sobre el suelo de mármol. Cada paso era una cuenta atrás. Me detuve directamente detrás de la silla de Javier, colocando una mano ligeramente sobre su hombro. Sentí cómo se tensaba bajo mi contacto. Señor Morales, dije. Mi voz no era alta, pero cortó el aire con la precisión de un bisturí. Era clara, firme y desprovista de toda emoción. Disculpe la interrupción de esta velada tan entretenida. Solo tengo una pregunta rápida para usted. Hice una pausa, dejando que la tensión se acumulara hasta ser casi insoportable. Javier intentó girarse para mirarme, pero mi mano en su hombro lo mantuvo en su sitio. Dígame, señor Morales, continué, inclinándome ligeramente hacia adelante para que solo él pudiera escuchar el filo de acero en mi voz, ¿qué se siente saber que la misteriosa inversionista anónima que posee el 65% de su firma, soy yo? El silencio que siguió no fue un silencio normal. Fue un vacío, una ausencia total de sonido, como si el universo contuviera la respiración. La cara de Morales pasó del blanco al gris ceniciento. Su boca se abrió y se cerró sin emitir sonido, como un pez fuera del agua. Ricardo se quedó petrificado, con la copa de champán a medio camino de sus labios. La mandíbula de Javier, bajo mi mano, parecía haberse desencajado. Él, pilar de la familia, parecía a punto de derrumbarse. El juego había cambiado de tablero. Y yo acababa de convertirme en la reina. Justo en ese momento de máxima tensión, cuando el aire estaba tan cargado que una chispa podría haberlo incendiado, una nueva figura entró en escena. Un hombre alto, de cabello plateado y una presencia que irradiaba poder y confianza, se acercó a nuestra mesa. Era Mateo Vargas. Cualquier persona en esa sala que tuviera algo que ver con el mundo financiero sabía quién era Mateo Vargas. Era una leyenda, un capitalista de riesgo que convertía startups en imperios. Su rostro aparecía regularmente en las portadas de Forbes y de Wall Street Journal. Su simple presencia en un evento como este era un honor. Ignoró por completo al CEO, a Javier, a todos.
Sus ojos, agudos e inteligentes, me encontraron a mí. Una amplia sonrisa iluminó su rostro. «Elena», exclamó, su voz resonando con una familiaridad cálida que hizo que todos en la mesa se encogieran. «Por fin te encuentro. Tus asistentes son peores que el servicio secreto. Llevo semanas intentando que aceptes mi oferta». Javier me miró, su rostro una máscara de pura incredulidad. Ricardo parecía haber visto un fantasma. Mateo se apoyó en la mesa, su entusiasmo genuino. «Escucha, sé que dijiste que no, pero tengo que intentarlo una vez más. $200 millones. Es mi última oferta por una participación del 20% en Aeteria. El proyecto es revolucionario. Elena, por favor, reconsidera. Aeteria. El nombre de mi nueva startup de inteligencia artificial, el proyecto en el que había estado trabajando en secreto durante el último año desde mi, tranquilo, despacho en casa. Un proyecto del que Javier no sabía absolutamente nada. Mateo debió notar la confusión en el rostro de mi esposo, porque se giró hacia él y le dio una sonora palmada en la espalda. «Felicidades, hombre, estás casado con un genio, Aeteria, va a cambiar el mundo. Esta mujer no para». Recuerdo cuando vendió Nexus, todos pensamos que se retiraría a una isla, y mírala. Jugando en las grandes ligas de nuevo, incluso en sus años sabáticos. La palabra, sabáticos, fue pronunciada con una ironía tan deliciosa que casi sonreí. La revelación fue una bomba de neutrones. No solo era la dueña secreta de la empresa donde trabajaba mi esposo. No solo era la mujer que los había salvado de la quiebra. Sino que, mientras ellos me veían como una simple ama de casa con hobbies, yo estaba, en ese mismo momento, construyendo otro imperio y rechazando ofertas de $200 millones como si fueran calderilla. La humillación no solo se había invertido, se había aniquilado. Javier me miraba ahora como si fuera una completa extraña. Y, en cierto modo, lo era. Él se había casado con la fachada, con la mujer que él quería que yo fuera. Esta noche, por primera vez, estaba conociendo a la mujer que realmente soy. Y por la expresión de pánico absoluto en su rostro, supo que su mundo, tal y como lo conocía, acababa de llegar a su fin. El viaje de vuelta a casa fue un ejercicio de guerra fría. El silencio en el interior del coche era tan denso y gélido que casi podía tocarlo. Javier conducía con las manos aferradas al volante, sus nudillos blancos bajo la luz anaranjada de las farolas. Su mirada estaba fija en la carretera, pero yo sabía que su mente corría a 1000 por hora, intentando procesar la demolición total de su realidad. Yo miraba por la ventanilla, observando cómo las luces de la ciudad se difuminaban en una estela borrosa. No sentía triunfo. No sentía ira. Solo una calma fría y lúcida. La calma que viene después de tomar una decisión irrevocable. En cuanto la puerta de nuestro ático se cerró detrás de nosotros, el silencio se hizo añicos. ¿Qué demonios fue eso?, gritó Javier, girándose para enfrentarme. Su rostro estaba pálido, sus ojos desorbitados. La fachada de ejecutivo exitoso se había desmoronado, dejando al descubierto a un hombre asustado y confundido. Con toda la calma del mundo, me quité los tacones y los dejé caer sobre la alfombra persa. El suave sonido pareció enfurecerlo aún más. «Eres la dueña», continuó, su voz subiendo de volumen. «La dueña de Quantum. ¿Y una startup de $200 millones? ¿Aeteria? ¿Qué es eso? Me has mentido durante años». «Años». Caminé hacia la barra y me serví un vaso de agua. Lo miré por encima del borde del vaso, mis ojos tranquilos. «Yo nunca mentí, Javier», dije, mi voz era baja pero cortante. «Simplemente, tú nunca preguntaste». Dio un paso hacia mí, incrédulo. «¿Qué nunca pregunté? ¿Qué se supone que debía preguntar?» «Oye, cariño, por cierto, ¿eres en secreto una magnate multimillonaria que posee la empresa para la que trabajo?» Podrías haber preguntado qué hacía en mi despacho durante 8 horas al día. Podrías haber mostrado interés en mí, tiendita de arte,
más allá de una palmadita condescendiente en la cabeza. Podrías haberte dado cuenta de que la mujer con la que te casaste no desapareció de la faz de la tierra el día que vendió su primera empresa. Pero no lo hiciste. Estabas demasiado ocupado disfrutando de ser el centro de tu propio universo. Su rostro se contrajo. Eso no es justo. Yo te he dado todo. Esta casa, los viajes, una vida de lujo. Esta casa, lo interrumpí, dejando el vaso sobre la barra con un golpe seco, la compré yo. Con el dinero de Nexus. El mismo dinero con el que salvé tu empresa de la bancarrota. Nunca quisiste saber de dónde venía el dinero, Javier. Te bastaba con que estuviera ahí. No querías una socia, querías un accesorio. Un accesorio bonito y silencioso que validara tu éxito. Y esta noche, cuando tus amigos me trataron como tal, te reíste. Esa última frase lo golpeó como un puñetazo. Retrocedió, sin palabras. Saqué mi teléfono del bolso. El juego se acabó. Caminé hacia mi despacho, la habitación que él llamaba mi refugio, el lugar que rara vez pisaba. Cerré la puerta detrás de mí y marqué el número de mi abogado. Marcus, soy Elena, dije, mi voz firme como el acero. Inicia una auditoría forense completa de Quantum Capital. Inmediatamente. Quiero revisar cada paquete de compensación ejecutiva, cada tarjeta de crédito corporativa y cada contrato firmado en los últimos 3 años. Cada uno de ellos. Y convoca una junta de emergencia para mañana a primera hora. Es hora de que conozcan a la dueña. Hubo una pausa en la línea, y luego la voz tranquila y eficiente de Marcus. Considera lo hecho, Elena, ¿algo más? Sí, dije, mirando por la ventana de mi despacho hacia la ciudad que una vez pensé que había dejado atrás. Prepárame los documentos para asumir el control operativo directo. El anonimato se ha vuelto contraproducente. Colgué el teléfono. El poder no estaba en el dinero. El poder estaba en usarlo. Y yo estaba a punto de recordarle a todo el mundo, empezando por mi esposo, cómo se sentía el verdadero poder. A las 9 de la mañana del día siguiente, mi bandeja de entrada emitió un pitido. Era un correo electrónico de Marcus con el asunto, informe preliminar, urgente. Lo abrí con una sensación de fría anticipación. Sabía que encontraría irregularidades, gastos excesivos, la típica autocomplacencia de una junta directiva que se cree sin supervisión. Lo que no esperaba era encontrar una traición tan personal y descarada. El informe era un laberinto de cifras y tablas, pero un nombre saltaba a la vista una y otra vez en la sección de proveedores de eventos y marketing, eventos de élite. Marcus lo había desglosado en un resumen ejecutivo. Durante los últimos 3 años, Quantum Capital había contratado exclusivamente a eventos de élite para todas sus galas, retiros corporativos y campañas de marketing. Los costes eran astronómicos, a menudo un 300% por encima de las tarifas del mercado. La firma había pagado millones de más por servicios mediocres. Y entonces, llegó el golpe de gracia. Marcus había adjuntado el registro mercantil de eventos de élite. La propietaria y única administradora era Isabela Rivera. Mi cuñada. La hermana de Javier. Sentí una oleada de náuseas. La misma mujer que se burlaba de mí, tiendita, y me trataba como una parásito, había estado sistemáticamente desangrando mi empresa. Pero la cosa se ponía peor. La auditoría forense había rastreado los pagos. Isabela no trabajaba sola. Una parte significativa de cada factura inflada se desviaba, a través de una compleja red de empresas fantasma, a una cuenta en las Islas Caimán. Una cuenta a nombre de Ricardo Vargas. Él obtenía comisiones ilegales por cada contrato que aprobaba. Era un esquema de sobornos de libro de texto. Pero la pregunta clave era, ¿quién autorizaba esos contratos a nivel ejecutivo? El informe de Marcus era claro. Cada uno de los contratos con eventos de élite llevaba 2 firmas de aprobación. La de Ricardo, como director de marketing. Y la de Javier, como vicepresidente de operaciones. Mi esposo.
El aire pareció escaparse de mis pulmones. La incompetencia era una cosa. La ceguera voluntaria, otra. Pero esto rozaba la complicidad criminal. ¿Era posible que no supiera que su propia hermana estaba estafando a la compañía, o lo sabía y simplemente miraba hacia otro lado, demasiado débil o demasiado cómplice para detenerlo? En cualquier caso, era imperdonable. La rabia que sentí no era caliente y explosiva, sino fría y afilada como un fragmento de hielo. Era la rabia de la traición absoluta. La familia de mi esposo, la que me había despreciado por no trabajar, no solo vivía del dinero que yo había generado, sino que me lo había estado robando activamente, riéndose a mis espaldas. Y mi marido, el hombre que había jurado protegerme, había firmado los papeles que lo hacían posible. En ese momento, la situación trascendió el orgullo herido o la humillación personal. Esto ya no era un drama matrimonial. Era una purga. Se trataba de erradicar la podredumbre que había infectado mi inversión, mi creación. La podredumbre que llevaba el apellido de mi esposo. Llamé a Marcus de nuevo. El informe es revelador, dije, mi voz desprovista de emoción. Es peor que eso, Elena. Es fraude. Podemos llevarlos a juicio. Y lo haremos, afirmé. Pero primero, la Junta. Quiero que este informe se distribuya a todos los miembros de la Junta una hora antes de la reunión. Que no tengan a dónde correr. ¿Y qué hay de Javier? Preguntó Marcus con cautela. Su firma está en todas partes. Hice una pausa, mirando una foto en mi escritorio. Era de nuestra boda. Los dos sonreíamos, ajenos a la red de mentiras que ya se estaba tejiendo a nuestro alrededor. Javier tomará sus propias decisiones, dije finalmente. Y yo tomaré las mías. Asegúrate de que el equipo legal esté listo para actuar contra todos los implicados. Sin excepciones. La guerra había comenzado. Y yo no iba a tomar prisioneros. La sala de juntas de Quantum Capital era un mausoleo de caoba y cuero. El aire estaba cargado de pánico. Los miembros de la junta, hombres que una hora antes estaban preocupados por sus campos de golf, ahora miraban los informes de la auditoría con rostros cenicientos. Entré en la sala y el silencio fue absoluto. Vestía un traje de pantalón de color marfil que era la encarnación del poder tranquilo. Me senté a la cabeza de la mesa, el lugar que siempre me había correspondido, y comencé. No levanté la voz. No hubo acusaciones histéricas. De manera metódica, brutal y desapasionada, presenté los hechos. Proyecté los contratos inflados, los extractos bancarios de las cuentas en paraísos fiscales, el innegable rastro de fraude que conectaba a Ricardo con Isabela. Y en cada documento, la firma de mi esposo brillaba como una confesión. Cuando terminé, miré al señor Morales. Usted ha permitido que esta cultura de corrupción y nepotismo floreciera bajo su supervisión. Su dimisión es efectiva inmediatamente. No protestó. Simplemente asintió, un hombre derrotado. Ricardo Vargas será despedido y enfrentará todo el peso de acciones legales civiles y penales por fraude y soborno. Luego, mis ojos se posaron en la silla vacía al lado de la de Morales. La silla de Javier. Lo había llamado esa mañana. La junta es a las 10, le dije. Puedes venir y defenderte, o puedes esconderte. La elección es tuya. No había venido. Javier Rivera queda suspendido de su cargo de forma indefinida, a la espera del resultado de una investigación interna completa sobre su posible complicidad. La Junta, aterrorizada ante la idea de que la purga continuara, asintió con fervor. Ahora, sobre el futuro, dije, cambiando de tono. Esta firma necesita un nuevo liderazgo. Alguien que entienda de números, no de política de club de golf. Alguien con integridad. Por eso, nomino a Sofía Castillo como nueva CEO interina. Un murmullo de incredulidad recorrió la sala. Sofía era una joven analista brillante, conocida por su ética de trabajo implacable y por ser constantemente ignorada por el club de chicos de la dirección. ¿Una analista?
balbuceó uno de los miembros más antiguos. Una genio, corregí. La persona que me alertó anónimamente sobre algunas de estas irregularidades hace meses. Quiero a alguien que valore la meritocracia. La votación es ahora. Aterrorizados, votaron unánimemente a favor. La meritocracia había comenzado. 6 meses después. La gala benéfica de la Fundación Aeteria para Mujeres en STEM era todo lo contrario a la cena de Quantum. El ambiente no olía a desesperación, sino a esperanza. Mi startup era un éxito rotundo, y había decidido usar mi plataforma para construir algo significativo. Quantum Capital, bajo el liderazgo de Sofía, estaba prosperando. Había limpiado la casa, promovido el talento interno y restaurado la integridad de la firma. Yo estaba charlando con un grupo de jóvenes ingenieras, becarias de mi fundación, cuando lo vi. Javier estaba al otro lado del salón, solo. Parecía más delgado, mayor. La arrogancia había sido reemplazada por una sombra de tristeza. Nuestros ojos se encontraron y, con una vacilación que me rompió el corazón, se acercó. Vestía un traje sencillo, no de diseñador. Su reloj de oro había desaparecido. Elena, dijo, su voz era apenas un susurro. Javier. Lo he perdido todo, dijo, sin mirarme a los ojos. Mi trabajo, mi reputación. Isabela y Ricardo están en medio de un infierno legal. Mi familia me culpa de todo. He estado en terapia. Hizo una pausa, finalmente levantando la vista. Sus ojos estaban llenos de un dolor que nunca antes le había visto. Entiendo todo lo que hice mal. Fui un idiota, un ciego arrogante. Estaba tan inseguro de mí mismo que necesitaba empequeñecerte para sentirme grande. Y me reí, Elena. Esa noche, me reí. Viviré con el sonido de esa risa por el resto de mi vida. Por favor, ¿podemos hablar? ¿Hay alguna forma de arreglar esto? Lo miré, al hombre que había amado, al hombre que me había traicionado de la forma más profunda. No sentía odio. Solo una profunda y abrumadora tristeza por lo que habíamos perdido, por lo que nunca podríamos ser. El respeto, Javier, dije suavemente, mi voz firme pero no cruel. No se pide de vuelta. No se puede arreglar como un jarrón roto. Se gana, cada día. Y tú y yo, perdimos esa oportunidad hace mucho tiempo. Me di la vuelta y volví con mis chicas, con mi futuro. Lo dejé allí, solo en medio de la multitud, un rey caído en un reino que ya no era el suyo. Y por primera vez en mucho tiempo, me sentí completamente libre.